Buenos días, queridos hermanos y familia seminarista. Creo que es una alegría poder volvernos a reunir aquí en capilla y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos, la vida que Él nos da y gracias a Dios damos por eso. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Santiago y a su esposa. Nos da mucho gusto de tenerlos aquí el día de hoy con nosotros, esperando que Dios use su vida, hermano, aquí con nosotros. También a nuestros compañeros, nuestros maestros, también sean bienvenidos y los que nos están viendo ahí por las redes sociales y las plataformas, también les damos la cordialmente bienvenida, gracias a Dios por sus vidas. Y les pido que podamos inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque es solo por ti que podemos estar aquí con vida, Señor. Gracias porque durante el fin de semana, en nuestros ministerios, con nuestras iglesias, Señor, tú nos usaste y tú permites, Señor, que gracias a ti podamos servirte, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Y que este inicio de semana, Señor, te lo depositamos en tus manos, que seas tú el que dirijas nuestras vidas, nuestras decisiones, Señor, a nosotros como estudiantes en la escuela, Señor. Te dejamos en tus manos también esta semana, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder seguir escuchando de tu palabra, Señor, también por medio de las alabanzas. Te pedimos para que pueda ser un momento en el cual podamos alabarte, Señor. Te dejamos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra ahí en el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Damos el tiempo a las alabanzas. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios. En esta hora quisiera que entonáramos un primer canto que se titula Hermosa Gracia, pero antes les pido que me acompañen brevemente en una oración para entregar esta alabanza a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, gracias porque nos permites estar aquí, porque eres bueno, maravilloso con nosotros. Padre, te entregamos esta alabanza ante ti como olor fragante, Padre. Te pedimos que en esta hora perdones nuestras faltas para que nuestra alabanza pueda ser honesta delante de ti. Gracias por este momento, por este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pueden acompañarnos de pie, hermanos, para alabar a nuestro Dios. Conocías cada parte
gracia del Señor. Aleluya, aleluya, de la muerte me libró. Aleluya, aleluya, de la muerte me libró. Hermosa gracia del Señor, que me salvó siendo pecador. De la muerte me libró. Hermosa gracia del Señor, que me salvó siendo pecador. De la muerte me libró. Hermosa gracia del Señor, que me salvó siendo pecador. Mi necesidad cubrió. Me dio un Salvador que de la muerte me libró. Hermosa gracia del Señor. Amén. Sin duda Dios nos permite alabarle por medio de nuestras voces. Y aquí mismo, hermanos, les invito a que me acompañen en otro canto. Este canto se titula Dios me ama. Aún siendo así, por pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará llamar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, Aún siendo así, por pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto,
a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Les invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Señor Dios y Padre nuestro, en esta hora te pedimos que pongas disposición en nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre. Que alinees lo que estamos pensando y alinees lo que estamos sintiendo, Padre, para escuchar tu palabra y adorarte en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que puedan tomar sus lugares. Vamos a hacer una lectura bíblica en el libro de Juan, capítulo 12, del 44 al 50. Y esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y el último lo leemos todos juntos. Es el libro de Juan, capítulo 12, del 44 al 50. La palabra de Dios dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me rechazó y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos juntos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Y así le damos el tiempo a nuestro pastor Santiago, que trae nuestra meditación del día de hoy, y también si me deja orar por usted. Oremos. Señor Jesús, te pido en esta hora, Señor, por la vida de nuestro pastor Santiago, Señor, te pedimos para que tú le uses y tú le uses el día de hoy con nosotros, Señor, que durante este tiempo que él se ha estado preparando, Señor, y tú le has puesto ahí en su corazón, Señor, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para poder recibir tu palabra el día de hoy y que tú le uses grandemente al hermano Santiago. Te dejamos en tus manos al hermano, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Yasmín. Gracias por recibirme con sonrisa a pesar de cómo te fue en el curso. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo creen? Gracias, pastor y director de este seminario, hermano Daniel Jiménez, por la invitación nuevamente, el privilegio de estar con ustedes, hermanos. Me da mucho gusto regresar aquí a este seminario y puedo decir ahora, ¿verdad? Me siento bien contento porque ya me tocó ver hermanos que tuve en el aula y escuchar que ahora están sirviendo.
no solamente de este seminario lo podría decir, pero de este seminario ya me toca decirlo, porque las generaciones a las que he servido ahora ya han egresado y también ya han estado sirviendo desde algún tiempo en iglesias, y es una pues bendición que el Señor nos permita, ¿verdad? El fruto del trabajo que nos ha llamado a realizar, al servirle, al preparar hermanos y también hermanas en los distintos campos de trabajo del ministerio que Él les ha llamado. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Ya la lectura la tienen para esta mañana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Quiero darles un saludo, ¿verdad? Por supuesto, de la Iglesia Cristiana Renovación, iglesia que tengo el privilegio de pastorear. Ya pues en febrero serán 18 años y por la gracia del Señor nos ha sostenido y fuertes, ¿verdad? En el Señor, deseando servirle cada vez más y más. Les digo a los hermanos, la filosofía de ministerio de la iglesia debe ser como la de los rinocerontes. Ustedes saben que los rinocerontes tienen una vista muy cortita, pero corren a gran velocidad. Entonces, quién sabe con qué van a topar, pero le van a pegar duro, ¿verdad? Entonces, como iglesia lo que queremos es eso, correr a toda velocidad en los propósitos que el Señor ha marcado para su iglesia y pegarle duro a lo que venga de frente. Por la gracia del Señor, como les dije, trabajando allí, por la gracia del Señor, sirviendo también en otros ministerios, predicando la palabra del Señor. Y por eso también les traigo saludos del Ministerio Forge, en el que también tengo el privilegio de servir como predicador, y ellos están orando por nosotros, por lo que vamos a hacer, que es meditar en la palabra de nuestro Dios. Ya tienen allí la lectura, ya la hicimos, ya la realizamos, así que solamente queda pues que pidamos la ayuda de nuestro Dios para que nos dirija en este tiempo en la meditación de su palabra. Acompáñenme a orar otra vez, por favor. Señor, gracias porque hemos cantado de tu gracia y hemos cantado de tu infinito amor. Gracias también, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra y ahora nos disponemos a meditar en ella. Ruego, Señor, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, lo ilumine, Señor, como es su obra, y que tu presencia, Señor, y en este lugar y nos confronte y nos conforte y nos rete y también enseñe y nos instruya y hagas cualquier obra que nuestro corazón necesite en esta mañana. Lo rogamos en nombre de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero recordarles una lección muy sencilla, que no creo que nadie aquí desconozca. Estoy en una institución seminarista donde todo el tiempo seguramente se recalca esto, pero me parece que no son suficientes los recordatorios que podamos tener. El ministerio tiene un mensaje y ese mensaje se puede resumir en una sola palabra, y esa palabra en realidad es un nombre, y ese nombre es Jesús. Todo lo que hacemos tiene que ver con Cristo Jesús, todo gira en torno a Él, en torno a su persona, en torno a su obra, en torno, por supuesto, a su gloria, a que conozcamos a quién es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. En la iglesia quizá los tengo un poquito ya mareados de que lo digo una y otra vez, pero la vida cristiana consiste en conocer mejor a Dios para amarle más. Nuestro Señor Jesús, cuando fue preguntado cuál es el más grande mandamiento, ¿ustedes recuerdan cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Él condensó toda la escritura, no intenten esto en sus resúmenes de seminario, ¿verdad? Pero condensó 39 libros del Antiguo Testamento en unas cuantas frases: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. En clase de teología pregunto, ¿cuál es el propósito de estudiar teología? Y los alumnos siempre me dan excelentes respuestas, muy buenas y correctas, pero generalmente no me dan la mejor de todas.
Estudiamos teología para conocer a Dios y amarle más. ¿Por qué estudias predicación? ¿Por qué estudias introducciones, panoramas del Antiguo, del Nuevo Testamento? ¿Por qué estudias ministerio pastoral? ¿Por qué estudias ministerio juvenil? ¿Por qué estudias adoración? ¿Por qué estudias lo que seas? Tiene un solo propósito: conocer a Dios y amarle más. En eso se resume la vida cristiana. Nuestro Señor Jesús dijo que la vida eterna entonces es conocerle a Él y conocerle al Padre. Y quien conoce a Dios, quien conoce al Hijo, les ama. Ahora bien, yo les llevé a una sección del Evangelio de Juan muy particular. Una sección que en realidad nos pone en el borde de la siguiente parte de este Evangelio, si me permiten decirlo así. Bien podríamos definirlo o dividirlo más bien en dos secciones. El Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, Juan habla anécdotas, discursos y particularmente entrevistas, como con Nicodemo, la mujer samaritana, aquel que curó, aquel ciego de nacimiento. Esas entrevistas están en los primeros 12 capítulos y más o menos condensa, recolecta estas anécdotas, entrevistas, palabras del Señor de aproximadamente 3 años. Pero luego del capítulo 13 y hasta el capítulo 21, Juan narra, dicen los expertos, lo que más o menos sucedió en un espacio de 72 horas. De la noche en que fue arrestado hasta su resurrección y por ahí algunos encuentros posteriores de su resurrección. O sea que del capítulo 13 en adelante nosotros encontramos a un Juan centrado con el microscopio en un pedacito de tiempo. Y en lo otro solamente nos dio un panorama amplio. Con el propósito, como dice él, de que creamos en Cristo Jesús y tengamos vida eterna. ¿Recuerdan que ese es el propósito del Evangelio de Juan? No los vayan a reprobar si no se acuerdan. Se van a regresar a los panoramas, a las introducciones. Si no se acuerdan que el propósito de Juan, él lo dice claramente. Y estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Para eso escribió él este Evangelio. Otra cosa que debemos decir de este Evangelio entonces es que en el capítulo 13 el Señor se concentra a partir de allí en el ministerio sobre sus apóstoles. Las palabras que registra Juan al final del capítulo 12 son de las últimas ocasiones en que nuestro Señor habló públicamente. Y por eso el tono que empleó, ya lo notaron. Versículo 44, ahí inició nuestra lectura hace un momento. Jesús exclamó. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si esta fuera mi última predicación? Les voy a decir, yo me iría contento, porque vine a hablar de Cristo, vine a hablar de Jesús. Pero les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si les dijeran, el próximo domingo vas a dar tu última clase, tu último estudio, tu última predicación, ¿qué predicarían? Y te vengo a invitar a que Cristo sea tu última predicación. Cuando el Señor escogió las palabras, o de las palabras finales con las que se iba a referir, con las que se iba a dirigir a las multitudes, escogió hablar de sí mismo. Y no voy a competir con el más grande predicador, ¿cierto? Si él dice que ese es el tema del que hay que predicar, pues ese es el que hay que predicar. Porque ustedes y yo estamos estudiando constantemente la palabra del Señor y buscando maneras contemporáneas relevantes de traer estas verdades eternas a los oídos de nuestras audiencias. Y así ha sido por toda la historia de la iglesia. Siempre los creyentes hemos tomado las verdades no cambiables, inmutables de la palabra de Dios, pero tratamos de ponerlas en un lenguaje que sea accesible a las audiencias que nos corresponde generación tras generación. Algunos de nosotros tuvimos la bendición de escuchar hermanos, ¿verdad? Pastores que hablaban con cierto lenguaje, pues porque servían a otras generaciones. Por aquí pasó el hermano Librado el hermano Librado Ramos Lozano.
el hermano Patiño, algunos hermanos de otras generaciones que sirvieron a sus generaciones y que hablaron estas mismas verdades a sus generaciones con sus palabras. Y han venido muchos otros hermanos, ya viene el culto de aniversario de este seminario, y muchos otros han traído la palabra de Dios y la han puesto al acceso de su generación, pero son verdades que no han cambiado. Seguimos hablando las mismas verdades con diferentes palabras. No te vayas a dejar llevar por muchas moditas que hay por allí. Hace algunos años, cuando salió, recordarán, el Código Da Vinci. Recuerdo, yo todavía estaba trabajando en una empresa en la que algunos compañeros profesaban otra fe, la fe no cristiana. Y cuando se anunciaba la película decían, ahora sí va a salir la verdad de Jesús, ahora sí van a saber quién fue en realidad Jesús. Recuerdo muy bien que un pastor, un querido pastor, mucho más grande que yo, a quien tengo el privilegio de llamarle amigo, me dijo, no te preocupes, Santiago, son modas, van a pasar. Y si ustedes recuerdan, la campaña publicitaria del Código Da Vinci estuvo enorme. El libro, la película y programas especiales y de acá y de allá. Y ya se fue Dan Brown y su librito al olvido. ¿Sabes quién sigue? Sigue Cristo. Sigue Cristo. Con razón el versículo 44 de este capítulo 12 dice, Jesús exclamó. ¿Qué no había dicho el profeta Juan que no alzaría su voz? No, es que no se impondría por la fuerza, es lo que decía el profeta Isaías. No se va a imponer por la fuerza, pero de que el Señor alzaba la voz. Y por lo que dice aquí Juan, él tiene un tono urgente. Y si te gusta tomar notas, escribe. Este es un mensaje continuamente urgente, es el título. Un mensaje continuamente urgente es Cristo Jesús. Jesús exclamó, alzó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve al que me ha enviado. Lo primero que hay que seguir diciendo hoy en día es que Jesús es Dios. Porque si Jesús no es Dios, entonces tú y yo solamente estamos creyendo en un personaje histórico más. Era yo un estudiante de universidad cuando una profesora, dicen que la educación es laica, o al menos eso debe ser, pero ella trataba de meter sus ideas brahmanistas. Un día nos llevó a su casa, que porque tendríamos que hacer un trabajo allí, todo el grupo fuimos a su casa, y llegando dijo, bueno, lo que vamos a empezar es, vamos a tener un tiempo de meditación, muchachos. Y empezó a conducir al grupo en un periodo de meditación trascendental, en el que yo dije, bueno, yo aquí paradito, ustedes si quieren arrodíllense, hagan lo que quieran, yo aquí paradito. Y yo dije, Señor, mientras que ellos están haciendo sus ondas, yo aquí voy a orar y a ver quién puede más, ¿va? Y yo me quedé parado allí orando, y mientras que estaban los compañeros allí haciendo las cosas que esta persona les decía, veía yo los ídolos y las cosas que tenía alrededor, y tenía un póster allí donde había una escalera, y en esa escalera había diferentes personajes como Confucio, como Mahoma. Hasta arriba de la escalera, como la iluminación perfecta, estaba Buda, y unos escalones abajo estaba Jesús. Sí, si Jesús no es Dios, entonces es un cualquiera, pero porque Jesús es Dios no es cualquiera. Él dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Es decir, estás creyendo en aquello que el Padre ha dicho de mí. Él fue enviado por el Padre. Este mismo evangelio lo dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús es enviado, fue enviado por el Padre. Estamos en un seminario, así que voy a soltar aquí de estas bombas que nos gusta meditar y de las cuales nos gusta aprender. Jesús es coeterno y cosustancial con el Padre, es decir, es tan eterno como Dios Padre y tan Dios como Dios. Es igualmente perfecto en todos sus atributos que Dios Padre.
No tiene menos amor que el Padre, ni tampoco tiene más gracia que el Padre. Es exactamente igual al Padre, consustancial y coeterno. Lo que festejamos en Navidad es la encarnación del preexistente Hijo de Dios, no el inicio de su existencia. Él es eterno, pero se humanó. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Llamas mentiroso al Padre y al Espíritu Santo si no crees el testimonio que ellos han dado del Hijo de Dios. ¿Recuerdan allá por ejemplo, lo tengo fresco porque en la iglesia estoy enseñando a través del Evangelio de Lucas? Ya llevamos como año y cacho y apenas vamos en el capítulo 9, pero como les digo, pero no llevamos prisa, hermanos, así que nos lo vamos a ir paladeando. ¿Recuerdan la transfiguración y las palabras que sonaron, verdad? En esa ocasión el Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, lleva a 3 de sus discípulos a esta cumbre, a donde se encontró con Moisés, con Elías, para hablar de su pronta partida. Y una voz dijo: este es mi Hijo amado, mi escogido, a él oíd. El Padre dio testimonio de que este es su Hijo. El Espíritu da testimonio de Cristo Jesús. No creer en Cristo Jesús es rechazar el testimonio del Padre y decir: eres un mentiroso, este no es Dios. El que me ve, ve al que me ha enviado. Versículo 45, lo que estábamos diciendo. Jesús es llamado por este mismo evangelista Juan el Logos, la palabra, este concepto griego, greco-romano, de este ser omnipotente, omnisciente, poderoso, la condensación de la sabiduría y todas estas virtudes que los griegos admiraban. Decían: es que debe haber un Logos, un ser que reúne todo esto. Y Juan dice: y yo conozco ese Logos y se los voy a presentar, se llamó Jesús y es mi amigo. De hecho, yo me recargué en su pechito. Lo dice este mismo evangelista. Jesús es el Logos. Y ustedes pueden investigar este término, comúnmente traducido como palabra, también como discurso. Hay quien dice Jesús es la palabra de Dios. A mí me gusta más decir Jesús es el discurso de Dios. Jesús dejó en claro todo lo que Dios es con su sola vida, con sus propias palabras. Todo lo que salió de su boca era palabra divina, solo que no todo lo tenemos registrado. Revelación plena de Dios en Cristo Jesús. Por eso él decía: el que me ve a mí ha visto a Dios. Vengo a recordarte hoy que este es un mensaje urgente. Hay muchos que ya no piensan así. Y no me preocupa por los creyentes, por los no creyentes que piensan que Jesús no es Dios. ¿Por qué habría de preocuparme que piensen así? Pues no son creyentes. Me preocupa presentarles a Cristo. Lo que me preocupa es de aquellos que están sentados en bancas como estas, en sillas dentro de nuestras congregaciones, y empiezan a dudar y a tener ideas raritas de que Jesús en realidad no es Dios. Y si tú y yo solamente les vamos a dar una pildorita espiritual, un pensamiento bonito para la semana, una cosita allí, y no les vamos a dejar llegar a la verdad que está escrita en la palabra de Dios, de que Él es verdaderamente Dios, les estamos azucarando su camino al infierno. Aclaro, no es que no me preocupen los no creyentes, hago mucho para predicar el evangelio a los no creyentes. Lo que estoy diciendo es: me preocupan los que están dentro de las iglesias, que se creen cristianos pero que niegan una verdad esencial de la cristología, de la persona de Cristo Jesús, y es que Él es Dios. Conozco un joven que en su deseo de pertenecer a uno de los ejércitos más poderosos del mundo,
empezó a preparar su cuerpo y dijo, porque cuando tenga la edad me voy a ir a probar. Y yo no quiero que sea mi cuerpo lo que falle. Si me fallan los exámenes allí de conocimientos está bien, pero por esfuerzo físico no va a quedar. Y entonces empezó a preparar su cuerpo con mucho ejercicio. Sin embargo, dice él en su testimonio, yo caí en la trampa que algunos me decían, sí, pero si quieres rendir más, mira, tómate esta proteína y tómate estos esteroides. No es lo mismo proteína que esteroides. Hay muchos deportistas que toman proteínas de distintas formas y no es ni siquiera contra las reglas del deporte, pero los esteroides sí. Y este joven dice, pero no va a tener consecuencias, y las personas que me metieron en esto me dijeron, es diferente, mira, toma mucha agua, no se afecte tu hígado, etcétera, etcétera. Y dice él, yo empecé a tomar esteroides y lo que no me dijeron es que también hay efectos adversos en tu mente. Y te empiezas a deprimir y empiezas a tener luchas muy fuertes, emocionales, crisis emocionales. Y si empiezas a ver tu cuerpo mucho más formado, pero tu mente no está trabajando bien. A mí me da la impresión de que al apartarnos de las verdades esenciales de la palabra de Dios, de que continuamente estén en nuestros estudios bíblicos, en nuestro discipulado 1 a 1 o en los púlpitos, estamos tomando esteroides. Nos hacen ver bien, nos hacen parecer fuertes, pero el centro de control no está correcto. Me encanta venir y ver tanto rostro joven. Yo no sé si aquí está el pastor de mi hija cuando yo ya no esté. En una de esas sí. Qué importante entonces es lo que estoy haciendo esta mañana. Te tengo que recordar, o predicas a Cristo o te llenas de esteroides espirituales. Por fuera te vas a ver robusto, vigoroso, pero por dentro todo va a estar fallando. El Señor Jesús dijo otra cosita más aquí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. No sé ustedes, pero yo cuando era pequeñito en la escuela dominical me enseñaban muchas canciones y no sé si a ustedes les tocó aquella, ya es muy viejita, mi pequeñita luz no deja de brillar. Mi pequeñita luz no deja de brillar, brillará, brillará, brillará. Es una canción muy tierna, yo se la enseño a mi hija, pero el otro día estaba meditando en la pertinencia de esa canción. El otro día estaba yo meditando en, ¿le debo enseñar a mi hija que su luz es pequeñita? Si mi hija llega por la gracia del Señor al conocimiento de que es una alma en necesidad de salvación, de que necesita la gracia de Dios, le quiero decir que su luz es pequeñita o que su luz es grandota. Hasta donde yo sé, hasta donde leo, a no ser que alguien me muestre con la Biblia, Dios no da Espíritu Santo niño y Espíritu Santo adulto, ¿verdad? Da el mismo para todos. La luz de uno no es diferente a la de otro porque la luz es Cristo. Yo, la luz. Este lenguaje que tiene Juan, tan característico de él, ¿cierto? Él habla mucho de tinieblas y de luz. Ustedes lo pueden leer en su evangelio. Constantemente este tema de luz y tiniebla aparece. La luz como una manera de representar la comunión con Dios, la vida en Cristo. Luego en su primer carta habla también del que anda en luz, el que anda en tinieblas. Las tinieblas son el andar en pecado, la enemistad con Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este verano pasado participé en un entrenamiento para jóvenes donde los llevamos a experimentar algunas cosas que a veces hay que vivir cuando uno anda predicando por todos lados. Y los llevamos a una montaña. Y en esa montaña, para empezar, ellos no sabían que iban a ir a una montaña en esa noche y que los íbamos a tener toda la noche en la montaña.
Y entonces antes de salir para aquel lugar, uno de los líderes les dijo, les voy a enseñar algunas fotos y quiero que pongan atención. Es importante lo que les voy a decir, puede marcar una diferencia entre un susto o terminar en la sala de emergencias de un hospital o algo peor. Y les puso una foto de una víbora de cascabel y les dijo, esta es una víbora de cascabel y aquí tengo un cascabel, suena así. Si oyes eso, trata de ver de dónde viene el ruido y aléjate. Este es un oso negro. A donde vamos hay osos negros. ¿Qué tiene el oso negro diferente del oso pardo? Que el oso negro lo espantas, al oso pardo te espanta, o peor. Al oso negro lo que tienes que hacer es alzar las manos y gritar fuerte y va a salir corriendo. Esto que tienes aquí es el insecto más letal de todo el mundo. Se llama mosquito. Ponte mucho repelente de mosquito. Y después de hablarles de todos los peligros, les dijimos, pues es hora de llenar los camiones, vámonos. Y nos fuimos a la montaña donde no había luz. Y ese día estaba nublado. La música de tensión. Ni las estrellas se veían, ni la luz de la luna se veía, estaba completamente negro. Una vez que el chofer apagó las luces del camión, no se veía nada. Les soy sincero, yo soy citadino. A mí me gusta que haya alumbrado público, que haya una lamparita junto a mi cama. Yo soy citadino, no me sentía a gusto, me sentía incómodo y pisas y se siente aguadito y no sabes si es pasto mojado, si es otra cosa, un animal o algo así. Y oyes ruidos raros y yo era el chilango que iba preguntándole todo a los demás, pero oye, ¿y ese ruido qué son? No, son cigarras, no pasa nada. Okay. Y seguíamos caminando, ¿y ese ruido qué son? Son sapos. ¿Tantos? Sí, a mí me da un chorro de asco los sapos, pero pues ya qué. Y seguimos caminando, no se veía nada hasta que alguien dijo, ahora sí. Y prendió una luz, una lámpara. Y cuando prendió la lámpara, dije, ay, yo preocupándome, ¿verdad? Son puras ramitas que venimos pisando. Ay, sí, el lago está, pero está hasta allá, ya están los sapos, no aquí. ¿Qué diferencia hace la luz? ¿Cómo cambia con las tinieblas? ¿Cómo cambia el panorama cuando se disipan las tinieblas? Cristo Jesús es la luz que vino a disipar las tinieblas, que vino a mostrarle al hombre su condición de pecador, pero también a mostrarle el amor de Dios para el hombre. Él es la luz en medio de las tinieblas. Él es la luz para la vida. Él es la luz que conduce a la eternidad. El que no cree no permanezca en tinieblas. Pero el que no crea va a permanecer. Y dice Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No niegues, no cierres tus ojos a la realidad de que viene un juicio, porque Jesús habló de eso. Versículo 47, ya dijimos, Jesús es Dios, Jesús es la luz, pero ve ahora, y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí hay algo implícito. Viene un día de juicio. Por ahí hay un pastor, ya le dije pastor, ya ni modo. Por ahí hay un hombre que es conocido como el predicador sonriente y tiene su iglesia allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y él dice que la gente no viene a su iglesia a salir mal, viene a salir contenta. Él ha decidido no hablarles de pecado nunca más porque es demasiado triste. Así se dora la píldora del infierno. No les hables del pecado. No les digas que necesitan salvación. No les digas que están perdidos. No les digas que necesitan un Salvador. Y ahora, las causas sociales.
Son la bandera que también se enalbora desde los púlpitos, desde los estudios, desde las clases, desde los discipulados. Se nos ha olvidado que nuestra causa principal no es social, sino es espiritual. No digo que no hay asuntos de justicia que tengan que resolverse, pero la iglesia tiene un mensaje y una misión, y esa misión y ese mensaje es espiritual. Podríamos llenar nuestros templos si tan solo pusiéramos alguna banderita multicolor aquí. Fácil. Podríamos llenar nuestros templos si tan solo invitáramos a las personas a decirles: aquí todos son bien aceptados, vivas como vivas. Nos da igual. No, son aceptos. Les amamos. Y les amamos tanto que les vamos a decir que necesitan a Cristo. No los vamos a dejar igual. Sí, bienvenido. Sí, te vamos a tratar como una persona llena de dignidad, creado a la imagen de Dios. Pero te vamos a hablar del Salvador, porque es lo que necesitas. Soy cesiachero. Algunos de aquí entienden eso, sonríen y dicen amén, amén, gloria a Dios. Aquí hay otro de esos. Y hay otros que todavía no saben ni qué es eso, ¿verdad? Porque ya es una palabra en desuso, casi, pero son aquellos que egresamos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y yo estuve en el hippie, o sea, el del sur, ¿verdad? No sé por qué, pero así tiene fama el del sur de ser el hipioso. Y bueno, ya para qué digo de otros, no vaya a haber egresados de otros además del mío. Pero del CCH Sur. Y yo vi muy fácil, a mí me tocó los tiempos del zapatismo fuerte en Chiapas. Entonces en el CCH Sur, que defiende las causas sociales, ¿verdad?, se hacían colectas para enviar a los chiapanecos, colectas de comidas. Entonces se hacían tardeadas. Perdónenme, hermanos, ¿qué les voy a decir? Estaba yo todavía en mis delitos y pecados, ¿verdad? Entonces iban grupos de música subterránea y los ponían allá en las canchas al fondo. Y el boleto de entrada era llevar 1 kilito de arroz o 1 kilo de frijol o algunas latas. Y con eso era tu boleto. Entonces los jóvenes lo que hacíamos era ir y comprar, ¿verdad? Y llevábamos, y ya entré al concierto aquí de... Bueno, ya no les voy a decir, no van a salir a buscar esos salmistas en YouTube o algo así. Y se juntaban cerros de comida. Y se juntaba una cantidad de muchachos. Estábamos allí 700, 800. De una sola escuela. Estoy seguro que si nosotros hiciéramos colectas así en nuestras iglesias, no habría problemas económicos en las iglesias. Si solamente lanzáramos causas sociales, si solamente le dijéramos a la gente: vente, vamos a defender tal cosa, se llenarían los templos. Pero nuestra misión es espiritual, porque hay un juicio que viene. El Señor dijo: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. Porque Jesús vino, cachorro de león, dijo Israel a su hijo Judá. Judá, cachorro de león. Pero vendrá como el león de Judá. Vino como cachorro de león, dicen los intérpretes, ¿no? Es decir, su poder divino quedó manifestado, pero apenas fue un poquito, un esbozo, como cuando gruñe un leoncito. ¿Los han visto en YouTube? Son gatitos que uno dice: ay, yo quiero un gato de esos, nada más cuando crezca va a ser el problema, ¿verdad? Pero yo quiero un gatito. Pero cuando venga el león de Judá va a rugir como Aslan. ¿Te das cuenta? Yo no vine. En su primer venida nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar, vino a salvar. Lo dice allí: vine a salvar al mundo. Ya citamos Juan 3:16 y podríamos citar otros textos. Marcos 10:35, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final.
Cada que eres expuesto a la palabra de Dios, se abre delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el de la obediencia y el de la desobediencia, como le hablaba Moisés al pueblo de Israel. Es la cruda realidad. Con razón, cuando este mismo Juan, en el libro del Apocalipsis, le es dicho que se coma el librito, primero le es dulce al paladar y luego le amarga las entrañas. Es el mensaje agridulce del Evangelio que nos trae la dulzura de la vida eterna, pero que también al creyente le deja cierta amargura, sabiendo que no todos van a creer, que le vamos a predicar a todos, que vamos a orar por todos, que vamos a morirnos en la raya hasta por el último pecador, pero que no todos van a creer. Y si esa realidad no ha tocado tu corazón, y si esa realidad no te atormenta, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo en este seminario? ¿Qué estás haciendo aquí? Aun cuando ya se empiece a sentir el calorcito del fuego del infierno, si todavía lo puedes alcanzar, alcánzalo. ¿Me explico? Aún al más perdido, Cristo lo puede alcanzar. No te calles. Esa palabra lo va a juzgar en el día final. ¿Qué hiciste con la revelación de Cristo Jesús, de este Cristo del que estamos hablando hoy? ¿Qué hiciste con eso? Eso va a definir tu vida o tu muerte. Le decía a la iglesia el domingo pasado, esas preguntas que contiene la Escritura, que son punzantes. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó el Señor. ¿Y qué le respondieron? Unos, Elías o alguno de los profetas antiguos, o quizá Juan el Bautista resucitado. Herodes mismo decía, pues ¿cómo es Juan el Bautista si yo lo decapité? ¿Se levantó de los muertos? Pero luego la pregunta que define tu identidad y tu eternidad, tu identidad como hijo de Dios o enemigo de Dios, y tu eternidad en gloria o tu eternidad en condenación es, ¿y tú quién dices que soy yo? Es importante lo que dicen tus profesores, lo que dicen los predicadores invitados, es importante lo que dicen los demás, pero es más importante qué dices tú acerca de Cristo. Ellos pueden creer, pero eso no asegura que tú creas. Aunque te sientes en sus aulas, aunque tomes sus clases, y aunque ellos derramen su corazón para mostrarte a este Cristo, la pregunta finalmente va a ser ¿quién dices tú que es Cristo? Porque lo que Él ha dicho de sí mismo es lo que será la condición para el juicio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Este es otro de los misterios de la palabra del Señor. Generalmente pensamos en nuestro Señor Jesús como el Maestro, y lo hacemos de manera correcta. Pensamos en nuestro Señor Jesús que tuvo sus discípulos, y qué bueno que lo hagamos así, pero escucha este texto. Isaías capítulo 50, si quieren abrir allí su Biblia rápidamente. Este es uno de los cantos del siervo. Y este es Jesús. ¿Ya llegaron a Isaías 50? Ok, ahora escuchen esto. Aquí no se habla de Jesús como el maestro, sino se habla de Jesús como el discípulo. Versículo 4, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás.
Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerque a mí? He aquí el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán como polilla. Ahora regrésenme su atención, por favor. ¿Ya se dieron cuenta que está hablando de Jesús y sus sufrimientos? Me arrancaron la barba, me escupieron en el rostro, pero yo he afirmado mi rostro, estoy decidido a ir a la cruz. ¿Escucharon dónde empecé? Me ha dado la lengua de discípulo, es decir, yo solamente repito lo que mi maestro me dice. En las mañanas me despierta y me da mensaje de lo que debo decir. Es Jesús hablando de sí mismo. Y no te pierdas el versículo 5, el Señor Dios me ha abierto el oído. Eso está haciendo referencia a la ley mosaica, cuando un esclavo decía: yo quiero servir, no quiero quedar libre, déjame ser tu esclavo. Te amo, maestro, estoy muy bien tratado por ti, quiero ser tu esclavo, perfórame el oído. Y entonces tomaban una lanceta y le picaban aquí y le ponían su zarcillo. Y eso quería decir que a partir de hoy soy un esclavo por voluntad propia. Perfórame la oreja, Señor. Hazme tu esclavo. Jesús dijo: yo no he hablado por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dio y solo hablo lo que me ha dado a decir y lo que he de hablar. Viene un día en que las palabras de nuestro Señor serán la vara de medida del juicio final, pero su propósito es vida eterna. Terminamos en el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Mira, Jesús decía: yo hablo lo que el Padre me da, porque allí encontrarán la vida eterna. Si tú y yo no hablamos de Cristo como Él se reveló, le estamos quitando la oportunidad a otros de llegar a la vida eterna. Ahí empecé. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a su Hijo. Y si nosotros no hablamos como ellos han hablado de sí mismos, si no predicamos la palabra, sin esteroides espirituales que parece que nos dan vida, que parece que nos llenan, que pueden llenar las bancas, los templos, los alfolís, los platos de las ofrendas, las listas de asistencia, y todo parece marchar bien, pero por dentro están podridos. A menos que hablemos de Cristo. El hijo del evangelista Billy Graham, Franklin Graham, dijo: si Dios no nos hubiera dado más que el nombre de Cristo y nada más, de todas maneras nos hubiera dado todo lo que necesitamos para hacer su obra. Nuestro mensaje es Cristo. Cristo es la belleza de las poesías de esta Biblia. Cristo es el héroe de las narrativas de esta Biblia. Cristo es la cúspide y el cumplimiento de todas las profecías de esta Biblia. Hay un hilo de sangre que corre desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y es la sangre de Cristo. Toda la Escritura habla de mí. Predica a Cristo. Padre, te agradecemos por tu palabra escrita, y te agradecemos por tu palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición ver rostros tan jóvenes. Está asegurándose el futuro si ellos predican a Cristo para tu iglesia, para el mundo. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que invierten su vida en este seminario y vierten su corazón sobre todos estos estudiantes, tanto los que están de manera presencial como en línea, Señor. Que todos sigamos con nuestros ojos fijos en Cristo, nuestro gran Salvador y Señor.
Gracias, hermano, por el mensaje del día de hoy, por el mensaje urgente que debemos de predicar y también dio el tiempo a los avisos. Gracias. Para el día de hoy tenemos un par de avisos. Recuerden que a fin de este mes, el día 23, tenemos nuestro culto de aniversario, donde estaremos dando gracias a Dios y a todos aquellos que nos han permitido funcionar todos estos años. También del 24 al 28 de octubre tendremos lecciones eficientes y eficaces con nuestra hermana Diana Bustos, donde aprenderemos desde cómo preparar un pequeño curso hasta preparar cursos anuales o diplomados a través de muy buenas herramientas y formas de organizar los materiales que nosotros tenemos. Los invitamos. Este curso es por Zoom y tiene un costo de solamente 300 pesos. Es de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios por la palabra. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tú permites que estemos en este lugar. Te pido que tú nos ayudes a ser valientes y a compartir lo que tú eres, oh Dios, y a poner la mirada siempre en ti. En Cristo Jesús, amén. Pueden saludarse unos a otros.